Buenas tardes, profesor. Vamos a continuar hoy con una presentación de la materia es cálculo diferencial e integral. El alumno Aldair Hernández para servirle y les vamos a mostrar el proyecto 1 que es sobre las demostraciones de las funciones trigonométricas. Bien, vamos a explicar una de las seis funciones que existen trigonométricas. Empezamos con las de seno y coseno, que esas las podemos utilizar con la fórmula de demostración que está aquí, como lo hemos venido usando. Estas sí las podemos utilizar, más sin en cambio las de tangente, cosecante, las otras, pues sí se puede, pero es un término un poco muy alargado y pues hay una fórmula para esas, pero en un momento llegaremos. Entonces, pues sabemos que para hallar la función, pues es el límite de fx más delta x menos la función fx sobre delta x. Ahora vamos a sustituir los valores que si queremos encontrar la de seno, entonces vamos a ponerle seno por x más delta x menos seno de x sobre delta x. Bien, seno es igual a más b, por lo cual entonces en la parte de esta de aquí arriba, en lugar de colocar esto, no vamos a multiplicar seno por x, sino que vamos a multiplicar el seno de a por el coseno de b. ¿Por qué coseno? Porque, bueno, sabemos que la derivada de seno es coseno, entonces así lo aplicamos. Es seno por coseno. Más, ahora es lo contrario, ahora el coseno y la derivada del coseno es seno, entonces es seno de b. Entonces esta es la parte de aquí. Y ahora si lo sustituimos en los valores es seno de x por coseno de delta x más coseno de x por seno de delta x menos seno de x, que es lo que nos faltaba restar, que es la función de x, sobre delta de x. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, a cada uno le vamos a sacar sus límites. Entonces, en la primera parte vamos a sacarle al seno de x, el límite de seno de x que va a multiplicar al coseno de delta por delta x menos el 1. El 1 se utiliza para hacer un amagamiento en el proceso algebraico, que en un momento nos vamos a dar cuenta de cuál es su verdadera función. Todo esto lo vamos a ver sobre delta x y vamos a hacer lo mismo con coseno de x por seno de x entre delta de x para poder hacer un proceso. Entonces, aquí esto lo vamos a igualar a menos límite de delta x cuando tiende a 0 de 1 coseno de x sobre delta x. Entonces aquí ya vamos a separarlos, a cada uno le vamos a dar su propiedad de límite, como podemos ver, son cuatro, para poder ir quitando. Por ejemplo, aquí sabemos que el seno de x y x dentas van de 0, pues entonces estos dos que están aquí, pues se nos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque pues 0, cualquier número multiplicado por 0, cualquier acción va a dar 0. Entonces solo nos quedamos con estas dos de aquí, que es el límite de 1x por delta x es igual a 0. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que esta razón de 1 menos coseno sobre delta de x y delta de x vale a 0, pues nos va a dar que es 0. Y aquí igual el seno de delta x sobre delta x, pues se elimina esto, ¿no? El seno es igual a 1. Entonces, ya teniendo nuestros resultados, nos vamos a dar cuenta que es 0 menos 0 por el seno de x que está arriba, pues nos va a dar un 0, ¿verdad? 0 por 0 es lo mismo que multiplicar por nada. Entonces, el coseno de x por el 1 que nos resultó aquí, pues obviamente a cualquier número multiplicado por 1, pues nos va a dar la misma resolución. Entonces, la derivada de seno de x es igual a coseno de x. Bien, ahora vamos a pasar con la de coseno. Aquí también podemos utilizar la misma fórmula de f sobre f que multiplica x más delta x menos f sobre f por x sobre delta x. Bien, comenzamos, hacemos el mismo proceso. Sustituimos seno por coseno y aquí ya lo tenemos. Y lo mismo, coseno de a más b, entonces significa que vamos a multiplicar el coseno de a por el coseno de b, menos el seno de a por el seno de b. Esto es solo esta parte y nos falta el menos coseno de x. Bien, lo desarrollamos en este proceso, como pueden ver, y también es el mismo procedimiento que el seno. Entonces, le damos el límite a cada parte,
límite de coseno de x, que coseno de x multiplica delta x menos, le volvemos a agregar el 1, y el seno de x, porque el coseno es igual a un valor de menos 1. Entonces, es el seno de x que multiplica el seno de x por delta de x, y aquí tenemos, luego pasamos a darle otra vez de nuevo los valores a cada uno de los límites, le podemos dar el amagamiento, y de nuevo obtenemos que, por ejemplo, esa igual que en la anterior, el 1 menos coseno es igual a 0. ¿Por qué? Porque es delta x sobre delta x, se van a eliminar. Y la función, entonces, la demostración de 1 menos coseno es igual a 0. Y lo mismo aquí, delta x se eliminan y el seno es igual a un 1 por la demostración. Y aquí pues nos queda el coseno solamente de x y el seno de x. Entonces, si es 0 por coseno de x, pues nos va a dar que es un 0. Y aquí, en cuanto a, los signos, se cambian. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar paréntesis. Entonces, aquí está de un más, pasa a ser un negativo. Entonces, es menos el seno de x que va a multiplicar al resultado de aquí, que es 1. Entonces, sabemos que 1 por seno de x es igual a seno de x. Entonces, la derivada de coseno es menos seno de x. Ahora, con estas diferentes demostraciones, vamos a ocupar una fórmula. La fórmula es d sobre dx, que es igual a 1 sobre v, o que viene siendo menos la derivada de v sobre v al cuadrado, ¿ok? Sabemos que la demostración de tangente es un seno sobre un coseno. Entonces vamos a igualarlo, vamos a ocupar la fórmula. Si nos dice que v al cuadrado de esta función v es coseno, pasa a estar coseno al cuadrado de x. Y arriba vamos a multiplicar. El primero es el denominador que multiplica a la derivada del numerador. Entonces es coseno por seno de la derivada de seno de x. Menos, ahora es al revés, ahora el numerador que multiplica a la derivada del denominador. Entonces obtenemos este. Y como sabemos, ahora solamente sacamos las derivadas. Si coseno de x, la derivada de seno de x, sabemos que es coseno de x. Menos seno de x, la derivada de coseno de x, sabemos que es menos seno de x. Perdón. Nos quedamos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer los términos comunes. Coseno, sabemos que coseno por coseno nos va a dar un coseno al cuadrado por x menos un seno de x que va a multiplicar de seno al cuadrado que multiplica x sobre, pues obviamente, el coseno al cuadrado de x. Y bien, sabemos que por la función trigonométrica de coseno al cuadrado más seno al cuadrado nos va a dar siempre un 1. Entonces, 1 sobre coseno al cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado. ¿Por qué? Porque 1 sobre coseno de x nos va a dar la secante. Y si aquí está elevado al cuadrado, entonces quiere decir que la secante va a ser al cuadrado. Entonces, la derivada de tangente de x va a ser secante al cuadrado de x. Y hacemos lo mismo con la secante. Utilizamos la misma fórmula. Sabemos que para la función de secante es 1 sobre coseno de x. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. V al cuadrado, sabemos que V es coseno. Entonces, la función es coseno x al cuadrado menos la derivada de V, menos la derivada de coseno de x. Aquí está, ¿no? Entonces, la derivada de coseno sabemos que es seno. Entonces, se quedan menos seno de x sobre, pues aquí solamente vamos pues es lo mismo que representemos de coseno de x al cuadrado que coseno al cuadrado de x. Al final es lo mismo, nada más que se ve un poco presentable mejor. Entonces, si eliminamos paréntesis menos por menos, nos va a dar un más seno de x sobre coseno al cuadrado de x. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente vamos a desarrollar un poco esta de aquí. Coseno del cuadrado lo vamos a pasar a hacer cosenos por coseno. Es lo mismo que multipliquemos 1 por seno de x, va a dar seno de x, y coseno de x por coseno de x nos va a dar coseno al cuadrado de x. Entonces, simplemente esto lo vamos a hacer para poder desarrollar aquí nuestra comprobación, que 1 sobre coseno de x, ya lo habíamos dicho arriba, que es la secante de x, por
seno de x sobre coseno de x sabemos que es la función de la tangente. Entonces, la derivada de la función de secante es secante de x por la tangente de x. Ahora vamos con la cosecante. Bien, aquí está la función cosecante, ¿no? Vamos a seguir utilizando la misma fórmula y vamos a dividir. La función es de la secante es 1 sobre seno de x. Entonces utilizamos v, que es seno de x al cuadrado nos dice la fórmula, y menos seno, la derivada de seno de x, que entonces pasa a ser esto. Sabemos que la derivada de seno es coseno, entonces menos coseno de x sobre seno al cuadrado de x. Y entonces eliminamos paréntesis y nos da un menos coseno de x sobre seno al cuadrado de x. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a solamente a desarrollarlo un poco mejor para que nos podamos sacar nuestros resultados tal cual son. Entonces es 1 sobre seno de x por coseno de x sobre seno de x. Sabemos que esto es lo mismo que menos coseno de x sobre seno al cuadrado de x, pero lo vamos a desarrollar de esta forma. Entonces, la función de 1 sobre seno de x sabemos que es cosecante, entonces es menos cosecante por, sabemos que la demostración de coseno sobre seno es la cotangente, entonces la derivada de la cosecante es igual a cosecante de x por la cotangente de x, usando esta fórmula de v. Y por último vamos a sacar la de la cotangente. Sabemos que la cotangente es coseno de x sobre seno de x. Esta es una regla se podría decir que es la del cociente y lo vamos a ayudar para resolver. Entonces, vamos a, vamos a sacar el denominador que va a multiplicar a la derivada del numerador menos, ahora es lo contrario, ahora el numerador que va a multiplicar a la derivada del denominador sobre, pues sabemos que es v al cuadrado, entonces seno es al cuadrado. Y pues hasta sacar la derivada de coseno, sabemos que es seno de x y de seno es coseno. Entonces lo tenemos de esta forma, sobre seno de x, sobre seno al cuadrado de x. Sabemos que es lo mismo, pero un poco mejor desarrollado. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a juntar los términos seno por seno, pues vamos a tener un seno al cuadrado menos coseno por coseno, sabemos que es coseno al cuadrado de x sobre seno al cuadrado de x. Bien, hasta ahí vamos bien. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a agrupar por paréntesis. Pues, aquí vamos a sacar el menos y vamos a seno al cuadrado más coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado de x. Sabemos que la función, ya repetimos, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x nos va a dar un 1. Por menos va a ser menos 1. Menos 1 seno al cuadrado de x. Lo cual nos va a dar que la razón que 1 sobre seno, acuérdense que nos va a dar la cosecante. Entonces, si aquí está elevado al cuadrado el seno al cuadrado, pues la cosecante va a ser elevada al cuadrado. Entonces, la derivada del cotangente x es igual a menos cosecante al cuadrado de x. Y bien, así es como se obtienen las derivadas de las funciones trigonométricas. Ahora vamos a presentar 3 problemas para que quede un poco mejor entendido. El ejemplo 1, seno de 3x, ¿ok? Sabemos que la derivada de seno es coseno, entonces coseno lo bajamos tal cual 3x. Vamos a sacar la derivada de seno y la derivada de 3x. Entonces ya sacamos la de seno, ahora la de 3x, sabemos que es 3 por 1, son 3, entonces solamente se multiplica por 3. Y la derivada es, cambiamos el 3, lo pasamos al principio, 3 que multiplica el coseno de 3x. Esta está muy sencillita. A ver con el ejemplo 2. Seno x a la tercera menos coseno 2x al cuadrado. Recuerden que tenemos que sacar la derivada del seno, luego la de x a la tercera y la derivada de coseno y la derivada de 2x al cuadrado. Derivada de seno es coseno x a la tercera. La derivada de x a la tercera es, para sacar la derivada vamos a multiplicar 3 por x, son 3x. 3 menos a 3 le quitas 1, entonces son 2, entonces sería 3x al cuadrado. Entonces ya tenemos aquí la primera, menos, ahora la derivada de coseno es, sabemos que es menos seno, entonces es menos seno de 2x al cuadrado. Ahora la derivada del 2x va a ser 2 por 2, son 4, ¿ok? Entonces si 2 le quitas 1, es 1, entonces 2x a la 1, pues es igual.
Entonces obtenemos que vamos a multiplicar 3x al cuadrado por el coseno de x a la tercera. Aquí como vamos a multiplicar menos por menos nos va a dar un más, entonces ahora es 4x más porque multiplica, perdón, al seno de 2x al cuadrado, porque ya eliminamos aquí el paréntesis y pasa de ser negativo a ser positivo. Y el ejemplo 3, vamos a utilizar la regla del cociente. Aquí utilizábamos las reglas de la cadena mejor conocidas, entonces aquí vamos a utilizar la regla del cociente. Vamos a usar la de v también, entonces el denominador, que es 1 menos coseno de x, va a ser multiplicado por la derivada del numerador, que es seno de x, menos, ahora vamos a multiplicar el numerador por la derivada del denominador. Y todo esto sobre lo del denominador al cuadrado, que es 1 menos coseno al cuadrado. Entonces, la derivada del seno es coseno, la derivada del seno es... La derivada, perdón, de 1 menos coseno de x es menos seno de x por 1. Entonces comenzamos a desarrollar nuestras variables aquí. Las tenemos. Y lo que vamos a hacer aquí después del tercer paso es vamos a juntar los términos. 1 tenemos que es igual al coseno de x. Entonces vamos a sacar de una vez el 1, que es coseno de x, menos, sabemos que coseno de x por coseno de x es coseno al cuadrado de x, menos seno de x por seno de x, seno al cuadrado de x. Todo dividido entre 1 menos coseno al cuadrado, coseno de x al cuadrado. Bien, ahora, ya que tenemos restados el coseno de x menos en paréntesis, lo vamos a encerrar los demás términos. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado de x, lo vamos a dividir entre 1 menos coseno de x al cuadrado. Sabemos que por las reglas de las funciones trigonométricas, coseno al cuadrado más seno al cuadrado nos va a dar un 1 siempre. Entonces, ya aquí lo ponemos, y es coseno de x menos el 1 que ya vamos eliminando, sobre 1 menos coseno x al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar en paréntesis de nuevo esto, y nos va a dar menos coseno de x más 1 sobre 1 más menos coseno de x al cuadrado. Entonces, si sabemos, aquí lo que vamos a hacer va a ser, vamos a encerrar en un paréntesis, solamente vamos a cambiar las posiciones, ¿no? El 1 en lugar de pasar al último va a ser el primero, para que se pueda dividir entre el denominador, 1 menos coseno de x sobre 1 menos coseno de x al cuadrado. Entonces, pues nos damos cuenta que coseno de x, que pasa a dividir ahora a 1 menos coseno de x al cuadrado, pues ya no va a ser en el denominador ya no va a ser al cuadrado, simplemente va a ser 1 es igual 1 menos coseno de x y arriba solamente va a estar arriba el menos 1. Entonces encontramos que la derivada de la función anterior, que es seno de x sobre 1 menos coseno de x, nos va a dar que es menos 1 sobre 1 menos coseno de x, como lo tenemos aquí. Y eso fue todo, pues muchas gracias, espero les haya servido. Me trabé un poco, pero espero haya quedado claro. Muchas gracias y hasta luego.